Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Hola, pabellón, ¿qué tal? Pabellón de Chile, ¿cómo están? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar con un evento ahora de CR2. Invito a la gente que está ahí atrás a que se una acá. Hola, hola, pueden pasar acá. Pueden pasar. Vamos a tener un evento muy bueno, CR2. Ahora dentro de San Francisco y vamos a ver este grandioso evento, por favor, Francisco. The floor is yours. Muchas gracias, Marcos. Con su permiso. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este Side Event de manera presencial y de manera telemática por medio de nuestra transmisión en vivo. Bienvenidas y bienvenidos al evento titulado Fortalecimiento Institucional y Generación de Capacidades a nivel subnacional, organizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el CDA, con la colaboración del Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, Euroclima Plus y con la colaboración de GIS. El presente evento contará con dos paneles, cada uno tendrá una duración de 45 minutos. El primero de los paneles se denomina la cooperación y el fortalecimiento de capacidades a nivel subnacional, en que estarán participando Jenny Mayer, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Andrew Sinsen, gestión de Euroclima, Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, la profesora Pilar Moraga Sariego, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y subdirectora del CR2, y finalmente Marco Billy, investigador del Centro del Clima y la Resiliencia CR2. Por lo anterior, damos comienzo al primero de los paneles. Muy buenos días, muchas gracias por el interés en este panel de discusión. Me toca la labor de abrir el panel, conversando y comentándoles un poco desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, cómo estamos abordando la política climática subnacional. Nosotros este año, en junio de este año, publicamos nuestra ley marco de cambio climático, que es la ley que finalmente nos da la fortaleza institucional que necesitábamos para poder hacer las políticas climáticas de una manera más robusta en Chile. La ley de cambio climático no solo nos ayuda en la parte de la gobernanza institucional, sino que también crea instrumentos de gestión de cambio climático, que por el momento lo estábamos haciendo sobre bases voluntarias. Ahora con la ley tenemos la obligatoriedad de trabajar en estos instrumentos de gestión, y dentro de estos instrumentos de gestión tenemos instrumentos nacionales, sectoriales, pero también tenemos instrumentos subnacionales. Esto es lo que me gustaría destacar. Los instrumentos subnacionales que crea la ley son los planes regionales de cambio climático y los planes comunales de cambio climático. La ley nos dice que estos tienen que estar publicados 3 años desde la publicación de la ley, por lo tanto tenemos 3 años para hacerlo. Sin embargo, entendiendo que esto no es fácil y que tenemos que la mejor forma de hacerlo es sobre la experiencia, hemos estado trabajando a nivel regional y a nivel comunal en planes que son pilotos. Es por esto que en este momento tenemos 4 planes regionales que ya están listos para poder aprobarse, solamente falta la aprobación del gobierno regional. Y con estos planes hemos podido construir una guía para poder elaborar después el reglamento de elaboración de planes regionales. La ley nos dice que en un año más tenemos que publicar 18 reglamentos, porque no es poco. Dentro de esos reglamentos tenemos uno que es el reglamento procedimental, que dice cómo vamos a hacer todos los planes sectoriales de instrucción, los planes sectoriales de adaptación,
regional es ¿cómo decirlo? Es un eje articulador entre la política nacional y la política a nivel más pequeño o a nivel más nacional que son los planes comunales. Es la forma que nosotros tenemos de hacer la bajada de las políticas nacionales a las políticas regionales que finalmente le van a dar también la hoja de ruta a los planes comunales que son ya las acciones concretas de las comunidades. Entonces, cuando pensamos en los planes regionales y en su importancia, esta es, yo creo que uno de los ejes centrales de la ley. ¿Por qué? Porque por fin con los planes regionales vamos a poder hablar de acciones concretas. Hemos hablado mucho sobre grandes acciones nacionales, políticas nacionales, pero cuesta un poco hacer esa bajada de acción concreta, medible, verificable, y eso ya se empieza a ver con los planes regionales. Y por eso es que nosotros le estamos dando tanta importancia y también queremos fortalecer un poco la gobernanza a nivel regional. En Chile tenemos esta nueva gobernanza regional. Tenemos los gobiernos regionales y tenemos un gobernador que es elegido ahora por votación popular. Por lo tanto, hacer esta coordinación con los gobernadores, que son los encargados de aprobar los planes, o sea, que justamente los consejos regionales de cambio climático se dirigen a estos planes, y el gobierno regional que es muy importante, tenemos que coordinarnos para poder trabajar con ellos de una forma eficiente. Y eso se hace primero desde la creación de capacidades. Tenemos que nivelar las capacidades y yo creo que eso es el gran desafío a nivel subnacional. Y eso no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Pasa que muchas veces se centran las capacidades a nivel nacional, a nivel del gobierno central, pero cuesta hacer esa bajada de creación de capacidades a nivel subnacional. Enseñar o trabajar en crear políticas que sean medibles, que sean verificables a nivel subnacional. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos, aparte de, obviamente, el financiamiento, que es un desafío transversal a todo el marco político o de políticas que podamos tener. Estamos trabajando también, me gustaría mencionarlo, en un grupo de trabajo con los gobiernos regionales para hacer estrategias de financiamiento regional. Es un grupo que tiene un nombre, una sigla bien rara, que se llama CAFICOR, que es donde estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y también estamos trabajando con el financiamiento internacional que hemos conseguido para armar estrategias de financiamiento a nivel regional que vayan en paralelo a la elaboración de los planes. Cosa de que no solamente nos quedemos en el diseño de políticas o acciones sin saber cómo las vamos a financiar después. Entonces, para resumir, creo que los grandes desafíos siguen siendo la creación de capacidad a nivel regional y a nivel comunal, que es nuestra unidad administrativa más pequeña, y por supuesto el tema del financiamiento y cómo articulamos que haya flujo de financiamiento desde el nivel central al nivel subnacional. Muchas gracias, Jenny, por esa presentación. Un saludo también a Pilar y muchas gracias al pabellón de Chile, muy lindo pabellón este año. Felicidades por su iniciativa. Y le doy un saludo por parte de la Comisión Europea. Y también por parte de las agencias implementadoras del programa Euroclima, la agencia alemana GZ y también la agencia española FIA. Las otras agencias, pero por este programa son las que hacen la implementación. Yo soy Andrew Sainer, gestor del programa Euroclima de la Comisión Europea, basado en Bruselas. Entonces voy a hablar un poquito más de lo más abstracto de la parte de la colaboración, la cooperación europea hacia esta iniciativa a través de Euroclima. Y bueno, estamos súper contentos de estar aquí en este COP, que es la COP de la implementación, y la implementación, por supuesto, se hace a todo nivel y más bien a nivel subnacional, subregional. Y para quienes no conocen el clima, es el programa de cooperación regional que fomenta la asociación estratégica entre la Unión Europea y América
partir del 2023 el Caribe también. Y trabajamos basados en valores compartidos y el compromiso también de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de manera conjunta. Somos como Ecoklima una plataforma para el intercambio de ideas, de conocimiento, de experiencias entre países de la región, de América Latina y el Caribe, y con los países de la Unión Europea. Nosotros como programa contribuimos a la transición sostenible, resiliente e inclusiva a través del esfuerzo de mitigación de la adaptación climática, incluyendo la protección, restauración, conservación de la diversidad biológica y la promoción de la economía circular. Y también promovemos oportunidades de inversión y financiamiento en sectores relevantes y también el uso de otros instrumentos de países miembros de la Unión Europea y también de la Comisión Europea misma. Pero entonces desde la Unión Europea estamos contentos de que los países de América Latina están avanzando en la elaboración y presentación de sus estrategias climáticas de largo plazo. Porque en América Latina hay 7 países ya que han cumplido: México, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, Uruguay y Argentina, que han presentado sus estrategias a largo plazo a la Secretaría de la Comisión de Cambio Climático. Y algunos otros países están también en proceso, pero es un proceso bastante largo y complicado. Para nosotros, lograr los compromisos de París y reducir drásticamente las emisiones de gases requiere un esfuerzo conjunto global y la participación de todos los sectores y todos los niveles, todos los sectores de la sociedad es imprescindible. En Europa nuestro compromiso se llama el Pacto Verde Europeo. Tenemos una estrategia de recuperación verde y también de fortalecimiento post-pandemia. Promovemos inversiones climáticas en sectores claves como la economía circular, la restauración de ecosistemas, el entorno urbano, la movilidad, la energía, etc. Es cierto que el escenario actual, con la guerra en Ucrania, con los precios que están estalliendo, nos vuelve la situación más complicada, pero también presenta una oportunidad enorme para reforzar este rumbo de las sociedades y la economía para avanzar en inversiones climáticas y sostenibles. Lograr la carbono neutralidad para 2050 es un objetivo compartido por todos. Y un ejemplo del programa nuestro de Ecoklima es esta iniciativa, la colaboración regional para la transparencia y cumplimiento de las ADCs y generación de estrategias climáticas de largo plazo, donde participan Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, con el objetivo de disminuir las brechas comunes en materia de planificación e implementación de acciones climáticas y de fortalecer las capacidades institucionales que has hablado y técnicas para el desarrollo de sus estrategias climáticas de largo plazo. Perdón, estoy leyendo un speech muy largo para que puedan seguir. Y por supuesto con vista a cumplir las NDCs. Y también la acción climática a nivel subnacional. Los 5 países miembros de esta iniciativa han recorrido un camino que les ha permitido compartir experiencias y aprendizajes y a partir del desarrollo de estudios, intercambios y también de capacitaciones. También lo importante es que esta iniciativa, donde están trabajando a nivel subnacional de Chile, tienen muchas lecciones aprendidas y mucho conocimiento que compartir para la región y el mundo entero. Y bueno, hablando de Chile, apoyamos esta
esta iniciativa a través de las agencias alemanas, GZ, y española, que se llama FIA, para desarrollar una visión y una ruta para lograr la carbono neutralidad en el 2050. Y sabemos que, como has dicho, la estrategia climática de un proceso de diálogo, de negociación, de intercambio entre todos esos sectores económicos, sociales, políticos, institucionales, etc. Felicidades por eso, porque es un proceso de verdad de concertación muy desafiante, pero lo han logrado, ¿no? La GZ, en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, también llevaron un proceso de consulta pública para el fortalecimiento institucional y de generación de capacidades a nivel nacional. Y bueno, estos resultados los vemos hoy. Sin duda, como dijo Jenny, el universo nacional juega un rol crucial en la planificación y gestión de la implementación del cambio climático de los países y nuestros territorios donde ocurre la acción climática, tanto en términos de adaptación como de innovación. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas, constituye uno de los mayores desafíos de la gestión del cambio climático en todos los niveles de gobierno, como has dicho. Y esto también depende del nivel de comprensión de las causas y también de los efectos del cambio climático, que es lo que va a determinar el tipo de medidas, acciones, respuestas que se definan y implementan a las autoridades y los actores locales. Desde la Unión Europea estamos muy complacidos de haber podido colaborar a Chile en esta materia. Chile es un gran socio nuestro, dejando un curso de capacitación que podría ser replicado en el futuro de manera de seguir fortaleciendo a los actores claves regionales y de regiones y locales en materia de cambio climático, y de seguir colaborando con el país actualmente para la elaboración de los planes de acción regional de cambio climático en Antofagasta, Magallanes y de Antártica, Chile. Nos complace también que la experiencia de Chile sea compartida el día de hoy y pueda contribuir a nivel de la región de Latinoamérica entera con sus hallazgos y con sus lecciones aprendidas. Para abordar el desafío de formular e implementar las estrategias de largo plazo de fortalecer las capacidades, es clave mirar el camino avanzando, pues la colaboración entre países y entre municipios, entre todos los niveles, es fundamental. Hay que promover el intercambio, hay que compartir, hay que difundir los conocimientos, porque no hay que reinventar la rueda, como decimos. Y eso ofrece muchas oportunidades que son clave para lograr construir una visión climática de largo plazo para todos. Para todos los países de América Latina, con los cuales nosotros trabajamos desde la Unión Europea, los 18 países, nos han dicho que la elaboración de estrategias a largo plazo es un tema fundamental. Entonces vamos a seguir trabajando en ello. Y también apoyando a la implementación, que es bueno, termino aquí, nada más para decirles que si quieren saber más de lo que hacemos la Comisión Europea a través de doctrina, bienvenidos, bienvenidas a nuestro pabellón, está por ahí, cerca de Colombia, entre Pakistán y Irán.
Bueno, ahí podrán conocer un poco los esfuerzos que estamos haciendo, que seguiremos haciendo con la región en materia de estrategias climáticas. Y les invitamos este sábado 12 de noviembre a las 9:45 a un evento titulado Descarbonización y Resiliencia a largo plazo en América Latina. Se van a tener una visión global ahí de cosas. Bueno, queremos demasiado. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo que pasó. Muchas gracias, Alejandro, por visitarnos. Se escucha un poquito bajo, pues, no sé si se puede subir más. Voy a tratar de hablar cerquita, ¿sí? Ya. La idea ahora es que yo y Marco vamos a presentar en lo que consistió este proyecto de la cooperación europea en Chile con los gobiernos regionales, con los comités regionales de cambio climático más precisamente, en miras a fortalecer las capacidades. Entonces, de manera general, bueno, el proyecto, ahí está el nombre del proyecto, y entre tanto, bueno, para quienes no saben, los COREC son estos comités regionales de cambio climático que se autoconstituyeron en un periodo en el que se hicieron de manera voluntaria. Se constituyeron estos COREC, por ende, de manera muy diversa en las distintas regiones del país, con distinta composición, distintos mandatos, distintos tipos de funcionamiento. Y nosotros trabajamos con ellos, así como ustedes ven en ese Zoom, porque estábamos en plena pandemia y con restricciones y bueno, todo el trabajo se hizo por esta vía, ¿ya? Y el objetivo general, acá lo pueden ver, principalmente en este contexto de fortalecimiento de capacidades, lo que nos enfocamos fue en elaborar diálogos regionales. Hicimos dos diálogos en las macrozonales, también uno nacional, brechas de capacidades, hicimos capacitaciones a los miembros de los COREC y por último dejamos un diagnóstico de cuáles eran las brechas y oportunidades. Acá está el resumen de las actividades que realizamos: 20 diálogos, 16 regionales, 3 macrozonales, 1 nacional, capacitaciones en las que participaron entre 100 a 300 miembros de los comités regionales de cambio climático. Entonces, esto para demostrarles un poco y compartir con ustedes que tuvo una gran cobertura a nivel nacional este programa y se realizó el trabajo con los COREC directamente entre el 9 y el 30 de agosto principalmente del año 2021. Ahora, como ustedes ven, este trabajo de fortalecimiento de capacidades, de diálogos y estas capacitaciones se dieron en el marco de ciertos hitos que Chile vivió, ¿no? El primero es el de la NDC 2020, el segundo el de la estrategia climática a largo plazo, es decir, estábamos trabajando con los COREC antes de que se presentara la estrategia en Glasgow el año pasado, pero en miras a los desafíos que significaba la implementación de la misma. En realidad fue un trabajo paralelo entre la elaboración de la estrategia y este trabajo de fortalecimiento de capacidades. Y por último, el otro hito importante fue el de junio de este año, en que la Ley Marco de Cambio Climático está vigente y por primera vez se define qué son los comités regionales de cambio climático, cuál es su estructura, cuáles son sus funciones y cuál es el mandato que el legislador le entrega. Y por lo tanto, por primera vez vamos a tener un fundamento vinculante para la formación y funcionamiento de los COREC a partir de junio de este año. Todo eso para decir que vamos de menos a más en lo que es el funcionamiento de este nivel subnacional y del fortalecimiento de capacidad de los mismos. Ahora les voy a comentar algunos resultados muy generales que obtuvimos de este trabajo, porque después Marco va a precisar algunos resultados interesantes que conseguimos, porque primero, antes de comenzar los diálogos y la capacitación, queríamos saber
en qué estado se encontraban los COREC, qué sabían los miembros de los comités regionales de cambio climático sobre la política climática, para saber cuál era el nivel a partir del cual íbamos a partir estas capacitaciones. Y ahí les podemos decir algunas cuestiones interesantes. Acá ven, por ejemplo, cuáles son los instrumentos de gestión del cambio climático que son conocidos por los miembros de los COREC. Y en general, el diagnóstico general para nosotros fue que los miembros de los comités regionales de cambio climático, que son representantes de los distintos ministerios sectoriales a nivel regional, principalmente, pero también la academia y la sociedad civil, conocían muy poco de lo que eran estos instrumentos, ¿ya? De lo que era la NDC, de lo que iba a ser la estrategia, y por lo tanto ya nos daba una alerta de que la capacitación tenía que comenzar por conocer justamente esos instrumentos que ellos iban a tener, no solo que participar en la elaboración, sino que sobre todo en la implementación. Ahora, una cuestión curiosa que descubrí ahora preparando esta presentación y con un poco de perspectiva del proyecto, es que los miembros de los COREC tienen bastante buena percepción de sí mismos, ¿ya? ¿En qué sentido? En que cuando uno les pregunta cómo evalúa su capacidad para hacer esto, o les decimos cómo evalúa su relación con la estrategia climática a largo plazo con los instrumentos regionales, hablemos del plan de desarrollo regional o estrategias, cualquier instrumento de tipo regional, cómo se vincula con la estrategia climática a largo plazo, o cuáles son sus capacidades técnicas para la elaboración e implementación de esta estrategia, o cómo está preparado para su implementación. En general, la respuesta es más bien positiva. Es decir, la autopercepción de los miembros de los COREC es que esto lo podemos hacer, ¿ya? Sin embargo, cuando les preguntamos respecto de cuestiones que dependen de otros, por ejemplo, ¿cuáles son sus competencias? Esas competencias que define el legislador para que usted haga lo que le mandata la estrategia climática a largo plazo, ahí dicen, son más o menos, ¿ya? Ahora, si les preguntamos, y ahí ven por ejemplo que un 21% de los encuestados dice que lo califica de nota 1 a 7 con 3, o el 20% con nota 4, o sea, es bajito. Y después, de nuevo, otra cuestión que no depende de sí mismo, sino de otros, el acceso al financiamiento, cómo evalúa sus posibilidades de acceso al financiamiento, también bien malo, ¿no? Estamos en las notas 3, 4 como máximo. Bueno, eso no es ninguna sorpresa, siempre el tema del financiamiento es una cuestión que angustia, ¿no? De cómo se consigue el financiamiento para poder hacer las tareas que nos mandatan. Pero lo de la percepción positiva de sí mismo creo que es un buen punto de partida. Ahora, en materia de género, que es un tema que se posiciona como un elemento transversal tanto de la estrategia climática a largo plazo como de la NDC, vemos que las capacidades en los COREC es muy baja. Hay muy pocos especialistas en materia de género y por lo tanto ahí se abre también un gran desafío para lo que es la implementación de los instrumentos de gestión del cambio climático, particularmente de la estrategia climática a largo plazo en torno a establecer capacidades dentro de estos comités para que pueda implementarse este eje que, como digo, es un eje transversal de todos los planes de acción, sean de mitigación o de adaptación de la estrategia y de la NDC por mandato legal. La Ley Marco de Cambio Climático ahora establece que el enfoque de género debe incluirse en todos estos instrumentos. Ahora, a modo muy genérico, porque como repito, Marco va a ir después a lo específico, vemos que hay cuestiones importantes que resolver para poder tener una buena implementación de la estrategia. La primera es la voluntad política. Vemos que cuando hay voluntad política de las autoridades, pero de las autoridades a distintos niveles, y estamos acá hablando del nivel subnacional, pero a veces las jefaturas incluso van a ser muy importantes, quizás no es el nivel más alto, pero se requiere una jefatura que esté muy comprometida para que después los equipos también puedan funcionar en la misma dirección. Se advierte también una rotación bastante frecuente de funcionarios, con lo cual se va perdiendo la memoria de la institución.
La coordinación, bueno, la coordinación, quizás hay personas de distintos países acá, ese es realmente un elemento muy débil, al menos en Chile, que lo que es la coordinación entre sectores, entre niveles de gobierno. Existen los mecanismos, hace tiempo hicimos un estudio sobre justamente las competencias y los mecanismos de coordinación para la elaboración de estrategias de adaptación y su implementación. Nos dimos cuenta que mecanismos existen de coordinación, pero después no se llevan mucho a la práctica. Bueno, financiamiento, que siempre es un tema que sale, temas de género, de participación y cooperación internacional. Vemos que también la participación, que es un eje también transversal según la Ley Marco de Cambio Climático, para la elaboración de todos los instrumentos de gestión de cambio climático, también presenta desafíos. Sabemos que los estándares no son los que aspiramos y que necesitamos profundizar la participación. Bueno, y hay oportunidades. Las oportunidades, primero que nada, se ve en lo que es el proceso constituyente, que, bueno, terminó en una primera etapa, pero esto sigue. Sabemos que se va a reiniciar un nuevo proceso constituyente y que ahí se define, sobre todo se aspira a una descentralización y mayor fortalecimiento de los gobiernos regionales. Y eso sin duda que va a permitir, por supuesto, una mejor implementación de todas las políticas climáticas, porque pensamos que los gobiernos regionales deberían tener todavía más competencia. Recordemos que entre la capacitación también, y hoy día se tramitó la Ley Marco de Cambio Climático, en que estaba muy en discusión quién iba a presidir el Comité Regional de Cambio Climático. Eso fue muy discutido entre la figura del delegado presidencial y el gobernador regional, el segundo elegido democráticamente, y finalmente se optó por la segunda figura, con ciertos matices para lo que son las aprobaciones de las políticas. Y por lo tanto, y esto también coincide con la reforma para la elección de gobernadores, que por supuesto que fortalece también esta implementación. Y acá también aparece la ley de cambio climático, que ya la tenemos. Por lo tanto, estamos en un escenario al menos de reformas normativas y regulatorias que favorecen el fortalecimiento de los gobiernos regionales, y con ello también el de la implementación de la estrategia climática a largo plazo a este nivel de gobierno. Ahora le voy a dar la palabra a Marco para que ya entre en cuestiones más concretas. Nos vamos a cambiar de computador. Aquí te paso el cable. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a la presentación anterior y a todos los que están aquí presentes. Como decía Pilar, lo que voy a hacer es que presentarle algunos detalles más, complementar la presentación de Pilar para darle algunas más informaciones, tanto sobre el proceso, la metodología de lo que hicimos, sus resultados y algunas reflexiones que también derivan de todo esto y que nos pueden servir para lo que sigue. En primer lugar, como para complementar lo que nos contó Jenny hace poco, quisiera solo darle un poquito la figura de cómo es lo que Jenny nos contó, de cómo es la figura que la ley marco prevé en términos de la gobernanza del cambio climático, y dónde están los gobiernos regionales, dónde están los planes regionales que los COREC tienen que desarrollar. Como bien Jenny nos decía, los planes regionales se encuentran como una bisagra para bajar e implementar lo que son los planes que se hacen a nivel nacional, que es la NDC, que baja en la estrategia climática de largo plazo, que baja en planes nacionales y sectoriales, y que de eso baja a los planes regionales como una forma de llegar a hacerlo implementable, y de alguna forma debe llegar a los planes de acciones comunales, pero también a lo que son los planes estratégicos del recurso hídrico en cuenca, que también están previstos en la ley marco y además en el nuevo Código de Agua de Chile. Entonces, de alguna forma, el propósito, de alguna manera, de estos planes regionales es también servir como un punto de bisagra justamente entre la planificación de largo plazo y la meta de Chile y su implementación en los contextos territoriales concretos. Nosotros, como Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, hemos estado preguntándonos mucho cómo
¿qué se requiere para un modelo de gobernanza que sea adecuado para el cambio climático y los desafíos que nos deparan? Y finalmente, después de mucho trabajo y sistematizando todo el conocimiento que existe a nivel nacional, pero también en la región y a nivel mundial, hemos construido un modelo que esencialmente se basa en las afirmaciones de que la gobernanza climática debe estar orientada a promover la acción climática que sea transformativa y al mismo tiempo justa, ese como su meta. Y para lograr eso, que ya per se muy importante, porque no es solo afirmar la necesidad de responder al cambio climático, sino de hacerlo de una manera ambiciosa, transformativa, progresiva y que imbrique la justicia en su interioridad, consideramos que hay al menos 3 principios fundamentales. El enfoque sea anticipatorio, y para eso los planes son fundamentales, que sea territorial e integral, y por eso de nuevo es fundamental los planes que se hacen de una manera territorializada y que sea con un principio de buena administración, es decir, transparente, con una buena rendición de cuentas, con los recursos, la participación y el involucramiento de todos. Nosotros hicimos un informe que daba cuenta de cuál era la situación de esto previo a la implementación de la ley y de todos esos planes. Vimos una serie de desafíos y en función de eso es que se enmarca también en todo el trabajo que se estuvo haciendo acá. Bueno, para un poco ver, como decía Pilar, cuál era la situación concreta en que estaban los diferentes COREC, lo que se hizo que bajando de eso y del contexto del desafío de trabajar con los COREC en la estrategia climática de largo plazo, hicimos esencialmente 9 grandes dimensiones que fueron las que metodológicamente se traducen en una encuesta que se aplicó a todos los COREC y de lo que algunos resultados ya le mostraba a Pilar antes, y que tiene que ver con la capacidad de identificar los riesgos y los desafíos concretos, de coordinarse, de monitorear y reportarse, de tener las atribuciones, tanto legales como de recursos, como la posibilidad efectivamente de hacer las cosas que se le requieren, la información y las capacidades, por supuesto, los recursos financieros, la articulación con los privados y la sociedad civil, los temas de género, entendido en un sentido también interseccional, por lo tanto considerando también los otros elementos, y las lecciones, la capacidad de tomar lecciones de los procesos pasados, especialmente por aquellos COREC que ya habían trabajado en planes antes, en los planes pilotos que nos contaba Jim. La metodología de trabajo ya se los contó Pilar, las diferentes etapas, solo mostrarle acá con algunos números que en este trabajo participaron muchos informantes. La encuesta tuvo 153 respondientes alrededor de 30 preguntas, y en los talleres tuvimos 450 en la primera etapa, 155 en la segunda y 51 en la tercera, todo con un enfoque de género que quería asegurar la equidad de participación paritaria, y de hecho en el nivel nacional teníamos más mujeres que hombres para un poco compensar también la situación y la representatividad que han tenido hasta ahora. Aquí algunos resultados más en detalle. Un poco esto nos muestra lo que nos contaba Pilar, que efectivamente hay un autorreporte bastante alto de capacidades. Sin embargo, este es heterogéneo, no es igual entre todas las capacidades. Y lo que podemos observar es que es más alto en ciertos elementos como de planificación, participación, y que son elementos más cercanos a la práctica normal que se trace también en la planificación concreta. Pero cuando vamos a elementos más técnicos, esta va bajando. Es más limitada. También en términos de la articulación que existe entre el objetivo de la estrategia climática a largo plazo y el objetivo locales, la percepción es bastante más baja. Si bien en el caso de la relación con los objetivos de desarrollo, solo el 35% ve que hay una relación bastante buena, y todos los demás piensan que es más bajo, y eso baja aún con lo que tiene que ver con los sistemas de planificación y los sistemas de ordenamiento territorial. Es decir, se percibe que lo que prevé la ley hoy día no está muy integrado con la forma en que, con los otros objetivos y con los otros instrumentos que se está teniendo, por lo tanto hay un desafío importante ahí. Y aquí también, en términos de cuáles son las principales capacidades y barreras, de nuevo hay una percepción bastante alta, al menos para algunos elementos. Sin embargo, como decía Pilar, va bajando mucho para todos aquellos casos que tienen que ver, o sea, es bastante alta por todo lo que es las capacidades, los conocimientos, las capacidades técnicas, pero va bajando en 2 casos, todo lo que tiene que ver con la confianza de que los actores subregionales, o sea, las municipalidades, sean capaces de implementar y hacer las cosas que después el plan le requiera, que es fundamental por lo que dijimos antes, porque el plan regional se tiene que después bajar en el nivel municipal para poderse implementar, y con lo que tiene que ver con las atribuciones, o sea, el conocimiento y la capacidad, hay una buena percepción sobre los recursos, las atribuciones, la información, mucho menos.
Aquí tenemos también algunos resultados de los diálogos que muestran, no se lo voy a mostrar en detalle, pero solo mostrar como que hay diferentes tipos de desafíos, tanto en la mitigación como en la adaptación, como de refortalecimiento de capacidades y diferentes percepciones sobre la necesidad y los desafíos de la coordinación, que nos muestran un escenario bastante distinto en diferentes zonas, en diferentes partes del país, que obviamente se baja también en lo que pasa en cada región en particular. Ahora, si nosotros esto lo complementamos con algún otro estudio o trabajo que hemos hecho desde el centro, podemos notar que además esto se inserta en un contexto en que la vulnerabilidad de los diferentes territorios de Chile y también su resiliencia es muy heterogénea. Nosotros construimos varios índices de vulnerabilidad y un índice de resiliencia al cambio climático por los territorios de Chile, y los resultados muestran una grandísima heterogeneidad entre diferentes partes del país. Y además, por medio de otro estudio, una encuesta que hicimos de municipalidades de Chile, vimos que las capacidades de gestión de los riesgos y de resiliencia, de anticipación en las comunas, a nivel como subregional, es también muy heterogénea y se encuentra altamente correlacionada con el nivel de riqueza de la comuna, el tamaño de la comuna y el nivel de urbanidad de la comuna, lo que muestra una situación y una correlación esencialmente con la marginación histórica que han tenido los diferentes territorios, que es un desafío adicional que también habrá que enfrentar. Y finalmente también un estudio muestra la poca, que hoy día todavía es muy incipiente, la capacidad de conectar, como también vimos en estos resultados, los desafíos de cambio climático con los desafíos de desarrollo regional y local y de desarrollo sostenible, de gestión de agua, por ejemplo, de gestión territorial, de planificación urbana, de gestión de riesgo, como que todos estos marcos se han construido al mismo tiempo, y ahora el gran desafío es cómo lo integramos, cómo lo unificamos, y también cómo lo unificamos con los elementos transversales como los de género y de indígena que estábamos mencionando antes. En términos finales, solo así como para resumir, alguna reflexión y desafío tiene que ver con entender y comprender mejor la articulación entre el cambio climático y estos otros desafíos que les estaba mencionando ahora. Cómo pasar de esta comprensión alta sobre las capacidades a que estas capacidades como personales, cognitivas, técnicas, se traduzcan también en capacidades concretas de hacer, en recursos, atribuciones adecuadas a eso. La necesidad también de asegurar que estas capacidades sean pareja con todo lo que hay que hacer y que también vayan a cubrir los aspectos más técnicos. Y el riesgo también de cómo lograr hacer que esta articulación llegue y baje a los niveles más bajos, y cómo trabajar con la falta de capacidad, las heterogeneidades de capacidades que muestran los actores subregionales. Y finalmente, también el rol y la necesidad de dar cuenta de cómo integrar a los actores no públicos dentro de la gobernanza y la gestión, los actores privados, las articulaciones con la sociedad civil, con la academia, que son todos elementos del desafío que estamos siguiendo haciendo, pero de todos modos se muestra un avance importante en esta materia. Eso, muchas gracias. Desafíos frente a la implementación de las estrategias climáticas de largo plazo. En este panel expondrán Alejandra Aster, profesora asociada de la Universidad de Concepción y miembro del Consejo Asesor de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobernador del Biobío, Chile. Constantino Hernández, miembro del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, entidad pública adscrita al Ministerio del Medio Ambiente de Colombia. Malcolm Stafkens, viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras. Y Ana Areneda, doctora en Ciencias Ambientales, consejera regional del Biobío, Chile, y presidenta de su Comisión de Medio Ambiente. Bueno, dos representantes de la octava región. Yo desde el mundo académico, y con Anita hemos trabajado harto tiempo y queremos contarles un poco la experiencia que tenemos nosotros para la implementación tanto de la estrategia climática a largo plazo como sobre todo de la ley marco de cambio climático. En ese sentido,
Como ya mencionaban, yo pertenezco a un comité asesor que tiene el gobernador en materia de medio ambiente y cambio climático. La otra vez conversábamos del municipio de San Rosendo, de Alto Biobío, Santa Bárbara, que muchos de ellos recién están, algunos formando sus departamentos de medio ambiente o algunos ni siquiera cuentan con departamentos de medio ambiente ni con profesionales capacitados en esa área. Entonces, ¿cómo acá surge la pregunta de cómo tanto el gobierno a nivel nacional como sobre todo los gobiernos regionales van a apoyar a estos municipios? Yo creo que no es necesario, ¿cierto?, hacer que cada municipio tenga su departamento grande de estos municipios más chicos, sino ver cómo logramos entre ellos hacer asociatividades, y estas asociatividades que sean en base a los desafíos, a municipios que tengan los mismos desafíos y no muchas veces como se hacen las asociatividades por colores políticos, porque acá tenemos que pensar que cuando hablamos de cambio climático no importa el color político que sea cada municipio, que sea cada persona, nos incumbe a todos. Entonces yo creo que ahí una de los desafíos y de ahí viene nuestro desafío también como academia, como nosotros desde la parte académica aportamos, ¿cierto?, a esta discusión, aportamos con información que sea después relevante para realizar estos planes, porque una cosa va a ser toda la gobernanza de cómo se realiza, pero después tenemos que aterrizarlo, tenemos que realizarlo. Y en muchos casos tenemos datos a nivel regional, ni siquiera tenemos datos a nivel provincial desagregados y menos aún a nivel comunal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para generar estos datos de manera que podamos tener medidas que podamos generar y proponer medidas que sean realmente realizables? Además que estas medidas después tengan los presupuestos necesarios para realizarse. Así que yo creo que a nivel regional, bueno, y yo estoy hablando desde el punto de vista de la región del Biobío, si tuviéramos acá representantes, por ejemplo, de la región de Aysén, tendríamos otra visión, que todavía las falencias son muchas veces mayores porque ni siquiera creo que por ahí vamos a necesitar mucho apoyo en las regiones y sobre todo a nivel comunal en las comunas más vulnerables, podríamos decir. Eso. Me sumo a las palabras de Ale. Bueno, primero que todo saludar a todas y todos y es un honor estar aquí. Nosotros tenemos la primera política de biodiversidad de Chile, ¿sí? La región del Biobío la tiene, empezó a trabajarse del año 2017 hasta ahora que la aprobamos en el Consejo Regional y estamos esperando a la ministra de Medio Ambiente para que vaya a reconocerla y obviamente a generar esta articulación que tanto debemos. Desde ahí también tenemos un programa de restauración que se llama PRELA, en donde hemos inyectado 4.000 millones, ¿sí?, como gobierno regional. ¿En qué se basa? Trabaja la provincia de Arauco, una de las provincias más castigadas, ¿sí?, por la violencia. Agradecemos la presentación. Organismos que trasciendan, que no sean tan políticos, que muchas veces, la mayor parte de las veces, todos estos, donde participamos en todos estos comités son ad honorem, tanto para la gente de las ONG, ¿cierto?, como para los académicos, pero creo que es el aporte que Cosas requieren tiempo. Y porque requieren tiempo, tenemos que primero no evaluarlo antes de tiempo, desde hace mucho tenemos esta urgencia de verlo. Y segundo, como decía Alejandra, darle memoria para que las cosas sigan imposibles. Igual la cosa es un tema tan prioritario como cambio climático. El martes hicimos un día específicamente sobre la articulación entre los elementos del cambio climático y la biodiversidad. Aparte de la indígena
Nacional de Salarios Mínimos, la defensa de la protección de los salarios. Y mi consulta, hablando como parte por este cuerpo legal, esa es mi interpretación, pero bueno, ahí puede haber debate. Pero efectivamente los planes es otra cosa, porque ahí son medidas administrativas, actos administrativos que van a incluir medidas o acciones que pueden llegar a afectar a las comunidades indígenas, y en ese sentido ahí, si hay un tema, puede proceder la consulta. El problema también es que yo desde la no especialidad de los pueblos indígenas, siempre se percibe la consulta como una barrera a la elaboración de políticas públicas, porque es un proceso muy largo. Entonces, ¿cómo hacerlo con la integración, que también fue una preocupación en la elaboración de la ley, poder para complementar un poco lo que dice Pilar, sí, hay que tomarlo en cuenta y de todas maneras. Nosotros como Universidad de Concepción trabajamos, por ejemplo, ya con la pandemia uno se le confunden los años, ya, pero hace como el 2018-2019 se generó un plan de ordenamiento territorial para